¿Cómo se puede convertir una persona en top voice de LinkedIn, un creador de contenido? Cumplen o nos ayudan a nosotros a generar este ecosistema en el que las personas encuentran información de muy alta calidad. Entonces, ¿quiénes son los top voices en LinkedIn? Muchas personas me dicen, pero ¿cuántas personas? ¿Cuántos usuarios? Hola, hola, mis queridos y queridas, súper feliz de estar acá. Estoy en las oficinas de LinkedIn en México con una persona que admiro muchísimo. Viridiana, bienvenida. Bienvenidos ustedes acá a la oficina. Estamos contentos de recibirles. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Siempre nos atiende como príncipes acá en las oficinas de LinkedIn cada vez que venimos. Y fíjate que estaba haciendo cuentas y he venido 3 veces cada año, como si cada año fuera viniendo. Entonces una como en septiembre, la otra en noviembre y ahora en diciembre. Y estamos acá en el podcast de Propósito Rentable, en donde hablamos de cómo monetizar nuestras marcas personales, pero desde el propósito, en donde el dinero es consecuencia, no es el fin mismo de todo. Así que, Miri, cuéntanos un poco acerca de tu rol en LinkedIn. Pues yo soy editora de noticias. Estoy a cargo del flujo de noticias para América Latina en LinkedIn. Y pues nuestro trabajo desde el área editorial es ayudar a que las personas puedan encontrar información de valor con respecto a sus industrias, que puedan en su día a día tener conversaciones interesantes y que puedan encontrar aquellas voces líderes que puedan ayudarles con información de valor, con contenido valioso, para que puedan desarrollar en su día a día buenas ideas, que puedan aprender algunas cosas, que puedan aprender de las carreras de otras personas. Muy bien, ¿y tú eres periodista de profesión? Soy periodista, sí, he trabajado en medios de negocios mayormente. Tengo una carrera de ya cerca de 20 años. Así el otro día estaba pensando que ya llevo casi 20 años. Entonces, un poquito ese es el background de mi trayectoria. Bueno, muy bien. Y con respecto a LinkedIn, lo que tú ves en LinkedIn, porque pues estás investigando contenidos, siempre estás presente, estás viendo qué es lo que está pasando en la red. ¿Cómo le puedes sugerir a alguien que ingrese a esta plataforma, a esta red, o si ya está en la red, cómo podría monetizar su propósito? Yo creo que es interesante el tema de LinkedIn en general como una herramienta para nuestro propósito y para nuestra vida profesional en general, porque cuando nosotros pensamos en quiénes somos en Internet, sobre todo, hay varios conceptos que son bien interesantes que envuelven nuestra personalidad en línea. El primero es nuestra huella digital, que tiene que ver con todo aquello que se asocia a nuestra persona que está publicado en línea. Es decir, cuando alguien pone nuestro nombre en el buscador, ¿qué puede encontrar, no? O sea, en mi caso, ¿no? Yo soy periodista de negocios, pueden encontrar muchos artículos firmados por mí, pueden encontrar mis cuentas de otras redes sociales, a lo mejor de pronto una foto con mi perrito, a lo mejor de pronto yo soy también promotora de mezcal, no solamente soy periodista, entonces pueden encontrar un poco de mi vida fuera de quien soy profesionalmente. Y hay un concepto relacionado con esta huella digital que es la huella digital profesional y que habla de cómo lo que somos profesionalmente, quienes somos en términos de a lo que nos dedicamos, lo que nos apasiona, nuestro propósito, cómo todo eso puede estar en línea. Entonces, para mí LinkedIn ahí juega un papel clave porque es una herramienta bien interesante que nos permite condensar en un solo lugar toda esta información acerca de nuestra huella digital profesional. ¿Quiénes somos personalmente? ¿Cuál es la experiencia que tenemos? ¿De qué son los temas que sabemos? Hay personas que dicen, no, pues a mí me gusta LinkedIn porque es como un currículum o es una bolsa de trabajo. Y si bien encuentras oportunidades, hay vacantes, se realizan 8 contrataciones cada minuto en la plataforma, lo cierto es que es un espacio en el que tú también no solamente puedes decir qué has hecho, qué haces o qué sabes, sino que lo puedes demostrar con el contenido que tú vas creando día a día. Entonces, es una vitrina profesional muy, muy efectiva. Nosotros en LinkedIn decimos que es una red que trabaja para ti, está a tu servicio. Entonces, es una red que te permite justo comunicar aquello que sabes,
debatir, detonar conversaciones y llevar a la mesa todo aquel conocimiento que te hace una persona líder y que te hace una opción de valor a la hora de, pues no sé, contratar algún servicio, explorar alguna oportunidad cuando las empresas están buscando algo, no necesariamente un candidato para darle un trabajo, sino que a veces las empresas necesitan ciertos servicios que las personas podemos estar ofreciendo a partir de aquel conocimiento que dejamos bien explícito que tenemos. Muy bien, y es un lugar ideal cuando tú hablas de la huella digital profesional. Y es que yo he concluido que LinkedIn es el mejor amigo de Google. La indexación que tiene LinkedIn en Google es impresionante. Y pues no solamente tu contenido, sino también tu perfil. Entonces, algo que es interesante es que qué bueno que alguien entre a Google y encuentre tu perfil profesional cuando busque por tu nombre y no otro tipo de contenido. Entonces allí si lo haces medianamente bien, el tema de perfil, pues vas a quedar indexado en Google. Sí, nosotros tenemos, y no solamente tu perfil como tal, hay una cuestión en el caso de la creación de contenido dentro de LinkedIn, que nosotros tenemos diferentes formatos en los que tú puedes publicar dentro de la plataforma. Cuando nosotros hablamos de esta huella digital profesional, también hablamos de contar nuestra historia dentro de la plataforma, porque eso es lo que nos permite que las demás personas sepan que somos especialistas, que tenemos conocimiento. Entonces, una de las formas, uno de los formatos que personalmente a mí más me gusta es precisamente los artículos. Y los artículos permiten inclusive pues establecer un título SEO, ¿no? Que le va a permitir a los motores de búsqueda, y no solamente de Google, sino de otras plataformas de búsqueda, que pueden quedar esos textos que nosotros estamos publicando y que pueden ser no solo textos, pueden traer embedido un video, pueden traer hipervínculos, pueden traer inclusive documentos descargables dentro del mismo artículo. Cuando nosotros publicamos una pieza, esa pieza queda indexada precisamente en los motores de búsqueda y ese contenido, que puede ser muy valioso, queda asociado a nuestro nombre. Entonces, cuando las personas buscan información sobre ese tema del que nosotros publicamos, van a encontrar ese contenido asociado a nuestra personalidad. Y bueno, aquí para todos, lo dijo Viri de LinkedIn, porque yo llevo diciéndolos mucho tiempo que los artículos y los que tienes dentro de las newsletters, los artículos pues que están por fuera de la newsletter son fácilmente indexables por Google. Sí, uno sabe hacer la tarea, pero la tarea no es tan compleja como cuando yo tengo un blog que tengo que trabajar súper fuerte. Y adicionalmente algo súper bonito, fíjate, y es que ya está siendo indexado por la inteligencia artificial. Entonces yo el otro día entré a Comet de Perplexity y le pregunté sobre un tema y apareció mi contenido. Entonces también es algo adicional que estamos trabajando hacia el futuro, y nada mejor que los artículos. A mí me encanta escribir artículos. Aquí quiero retarte, no importa en el país en el que estés, busca este término, marca personal 2026 en Google. Y me cuentas qué pasa en los comentarios, que me encantaría saber quién aparece, porque yo ya sé quién aparece, pero vamos a esperar a ver qué sucede. Pues bueno, muy bien, aquí tenemos personas pues que estábamos ofreciendo servicios, y esta sección de LinkedIn muchas veces la gente no la conoce. ¿Tú podrías explicarnos un poco acerca de esta sección del perfil de LinkedIn que se llama "Si ofrecen servicios"? Sí, pues es una funcionalidad que tú puedes activar dentro de tu perfil. Como les decía, o sea, LinkedIn te permite poner en cada cosa que tú estás haciendo profesionalmente, o cada experiencia que tú ya tuviste, te permite poner ahí, detallar mucho, ¿no? De qué tiempo a qué tiempo estuviste, qué funciones desempeñaste, y eso es parte de tu historia, y eso es parte de las secciones que tenemos en LinkedIn. Pero esta parte de que en el perfil nos permite decir proactivamente que podemos ofrecer algún servicio, pues es una forma en la que nosotros también estamos dando este espacio para que las personas puedan pues tener este abanico de posibilidades asociado a su perfil, que lo puedan promocionar y que lo puedan, que la gente que consulta su perfil pueda ver
que ese servicio está disponible ahí. Es un lugar ideal para aquellas personas que dan charlas, por ejemplo, porque tú puedes ser director de área en una empresa y tener tu empleo, y si tu empresa te lo permite y no tienes ningún conflicto, pues también puedes ser un speaker en algún evento, ¿no? Por tu gran experiencia, por tu amplio conocimiento en algún tema, si tú das alguna consultoría, ¿no? Si como parte de tu trabajo tal vez eres especialista en recursos humanos y tienes tal vez, ya eres el director de recursos humanos de alguna empresa, pero también por fuera das algún tipo de asesoría para que personas puedan, no sé, quizá pulir su currículum o quizá generar algún pitch para algún puesto. Todos esos servicios se puede señalar dentro de tu perfil que tú eres la persona indicada para que te busquen a sexo. Bueno, muy bien. Y ahora, pues yo estudié el artículo que les comento de Marca Personal 2026 y es que estamos volviendo a nuestras raíces, a lo bonito, a la esencia, a la autenticidad y al ser cuestionadores y el poder llegar a tener una voz en tiempos de la inteligencia artificial, porque existe, digamos que un ruido muy grande donde se dice, no, que ya la inteligencia artificial escribe por mí, que la inteligencia artificial hace las tareas, que la inteligencia artificial todo. Sin embargo, pues finalmente siempre tiene que estar la humanización y yo lo que digo y siempre estoy súper de acuerdo con con esta forma de trabajar es que la inteligencia artificial nos sirve para co-crear, pero no para reemplazarnos. ¿Qué opinas tú de eso, pues en estos momentos de tanta inteligencia artificial y tanto ruido que hay al respecto? Yo creo que la inteligencia artificial es un parteaguas dentro del desarrollo de la tecnología. O sea, creo que en algún momento pasamos, yo lo vi muy claramente, por ejemplo, con el tema de los medios de comunicación. En algún momento era el rey, el periódico impreso y las revistas, ¿no? Y creíamos que ya habíamos llegado al punto máximo de la gloria del periodismo porque la gente quería comprar revistas como loca, porque los periódicos se vendían y inclusive a veces cuando había cosas brutales se reimprimían, ¿no? Estábamos hablando de reimpresiones. Y entonces ahí pensábamos que ya en el periodismo habíamos alcanzado el límite del cielo. ¿Y qué pasó? Que después vino el Internet. Y entonces en el Internet empezamos a ver la inmediatez. Entonces Internet fue sinónimo de inmediatez y cambió toda la dinámica de cómo trabajaban los medios de comunicación. Entonces vino Internet y generó nuevos patrones de consumo, nuevas pautas de comportamiento. Y nosotros dijimos, bueno, como periodistas, ahí ya alcanzamos, ahora sí ya llegamos al pico de la revolución del periodismo y la tecnología. Y entonces llegaron las redes sociales. Entonces las redes sociales también marcaron un parteaguas porque entonces las personas ya no solamente consumían en tiempo real, sino que las redes sociales hicieron el trabajo de que nos convirtieron a todos en periodistas ciudadanos. Entonces ya todo el mundo sacaba su cámara y documentaba luego o subía información en tiempo real a sus perfiles y entonces tuvimos otra nueva dinámica de comunicación. ¿Qué pasa y por qué hago esta analogía? Lo que pasa con la tecnología en general es que nosotros creíamos que cuando pasamos de las hojas de registro de ventas a los Exceles, ya estábamos alcanzando el punto máximo. Luego, cuando pasamos de los Exceles en nuestra computadora a los software que tenían la información en data centers y que lo tenían alojado en la nube, ya no necesitábamos comprar teras y teras y teras de espacio, también pensamos que ya habíamos alcanzado el punto. Y ahora tenemos una serie de algoritmos que nos están ayudando a hacer la vida un poco más sencilla y que nos están ayudando y que estamos aprendiendo al mismo tiempo que estos algoritmos a desempeñar ciertas funciones, a realizar ciertas tareas, y ahorita yo siento que estamos justo en ese momento en el que vamos a definir específicamente qué parte de nuestro día a día la inteligencia artificial es que la va a resolver. O sea, yo creo que todavía es temprano para decir, no, bueno, la inteligencia artificial ya quitó esta parte específica de la cadena de nuestro trabajo y ya la resolvió. Yo creo que todavía la inteligencia artificial, los algoritmos siguen aprendiendo y nosotros con ellos para ver de qué formas la inteligencia artificial es que nos va a ayudar. Y ya lo vemos en la cuestión generativa, ¿no? Ya estamos viendo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a
generar procesos distintos, a limpiar procesos, a procesar mucho más rápido unas cantidades increíbles de datos que antes podían tomarnos mucho tiempo o que antes necesitaban quizá de procesos más especializados, ¿no? Que quizá necesitabas forzosamente un programador y ahora quizá requiere solo un agente para poder resolver ciertas cosas. Pero creo que el camino todavía no está totalmente recorrido cuando hablamos de inteligencia artificial. Lo que mencionas de la humanidad y la humanización tiene mucho que ver con nosotros como profesionales que seguimos trayendo a la mesa como valor añadido cuando tenemos estas discusiones y estas implementaciones de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo aprendemos de la inteligencia artificial? ¿Qué tomamos de esta nueva tecnología que puede ayudarnos en nuestro día a día, preservando el valor que nosotros traemos a la mesa como persona? Y creo que eso es difícil de sustituir. O sea, creo que la inteligencia artificial puede ayudarnos a identificar dónde está un correo electrónico clave, ¿no? Que a lo mejor se nos puede ir la onda y no lo vimos, o a responder a algún mensaje, o a recordarnos sobre ciertas cosas. Pero todavía el toque humano, nuestra personalidad, el valor que tenemos, nuestra conciencia crítica, pues es difícilmente reemplazable por un algoritmo. Creo que no es hacia allá el camino que quiere recorrer la tecnología, sino más bien a cómo nos tardamos menos haciendo lo que tenemos que hacer, cómo lo hacemos de forma más efectiva y sin errores, y cómo podemos justamente tener un poco más espacio para nuestra propia creatividad. Por eso de pronto, cuando yo veo ciertas implementaciones o ciertos usos de la inteligencia artificial, a veces yo personalmente, y esto lo digo a título personal, estando en LinkedIn, pues a mí me decepciona cuando la gente quiere que las inteligencias, los algoritmos, les escriban sus posts, por ejemplo, ¿no? Porque entonces tenemos un lenguaje que no es el tuyo, una forma de relatar que no es la tuya, que es diferente que yo diga, a ver, este texto que ya escribí, revísame la gramática para que se suene coherente. A que yo diga, escríbeme un texto que diga que verse sobre estas ideas. Entonces, ahí hay una diferenciación entre cómo te ayuda y cómo te sustituye. Al momento que te sustituye, muchas veces perdemos esa esencia, ¿no? Cuando le decimos, ¿sabes qué? Escríbeme el artículo sobre marca personal. Así como ponga usted aquí el nombre que usted quiera, querida inteligencia artificial, escríbeme un artículo acerca de marca personal que se pueda publicar en LinkedIn. Porque algunos ya te dicen así, ¿quieres que lo ponga como si fuera para LinkedIn? Entonces, si nosotros hacemos eso y delegamos esa tarea de nuestra conciencia crítica, de nuestra propia argumentación y de nuestra propia como jerarquización de ideas, pues no gana la tecnología y ni siquiera gana nuestra audiencia. Perdemos nosotros esa capacidad, ese ejercicio de pues que de nuestra capacidad de poner nuestras ideas en orden, nuestra capacidad de comunicar y de conectar con nuestras audiencias. Eso creo que es importante cuando pensamos en inteligencia artificial. Y no sé si por ahí lleva tu pregunta. Sí, de acuerdo, y estoy en línea en que debemos humanizar, porque finalmente cuando yo publico en LinkedIn, ¿quién firma? Firmo yo. No firma ChatGPT, no firma Copilot, ni Cloud, ni nada por el estilo. Entonces, el punto acá es que no hay que desconocer la tecnología, por supuesto. No es como los carteros cuando hicieron huelga, cuando llegó el correo electrónico, todo este tipo de cosas, ni más faltaba. Lo que pasa es que hay que darle un uso correcto y en donde nosotros, pues digamos que seamos muy críticos con los resultados que nos está entregando y cuestionemos. Porque yo no he visto a nadie más adulador que ChatGPT. Siempre es súper adulador. Todo lo que uno le dice, pues le echa porras y pues realmente no es tan así. Y viendo este punto y hacia dónde están girando algunos de los mensajes, el vivir del propósito, ¿tú cómo lo ves cuando una persona es empleada? Híjole, es que sí es un tema bien interesante del propósito, porque resulta complejo. Vivimos en una sociedad en la que se nos programa muchísimo para el tema de productividad, que como que
Nuestra historia profesional generalmente o típicamente una historia profesional inicia cuando estamos estudiando, luego terminamos la escuela, nos metemos a trabajar, empezamos a lo mejor en junior, luego nos hacemos associate, luego ya somos senior. O sea, la trayectoria diría que nuestro propósito profesional es terminar la escuela, luego emplearnos, luego ascender, luego ser CEOs y luego que nos entierren llenos de nuestros dineros que hicimos, ¿no? O sea, un montón de billetes. Pero lo cierto es que cuando estamos ya en la vida profesional, generalmente nos damos cuenta que no funciona así. Que nuestra vida, en nuestro balance vida-trabajo, nuestras aspiraciones van cambiando. Y generalmente lo que pensamos que era así como una línea recta de lo que tendría que ser, empieza a ser nuestra trayectoria profesional como una cosa así como gariboleada, ¿no? O sea, parece más como el dibujo de una enredadera que una línea recta ascendente. Y está bien. O sea, lo cierto es que a veces como que nos hacemos mucho, nos preocupamos mucho si la tendencia no es así como la línea recta hacia arriba, pero cada historia es diferente y lo disfrutamos y lo vivimos distinto. ¿Por qué digo todo esto? Porque encontrar el propósito a veces es muy complicado. A veces, como en esta dinámica en la que estamos entrenados para ser productivos, para tener un trabajo, para ascender, para hacernos de bienes, nos olvidamos precisamente de qué de lo que hacemos profesionalmente nos da esa plenitud y nos llena en un nivel personal. Cuando desconectamos mucho de esto, podemos ser grandes ejecutivos, podemos ser muy eficientes, pero a veces nos pasa que llegamos al final del día y no nos sentimos contentos, ¿no? O sea, estamos siendo muy productivos, estamos capitalizando, estamos llenándonos de dinero en los bolsillos, pero no estamos siendo felices. Entonces, ¿qué es o hacia dónde tendríamos que caminar en nuestra vida profesional? Pues encontrar un ritmo de vida, una profesión, una tarea, unos objetivos que tienen las dos cosas, que nos permitan esta productividad de que pues todos necesitamos salir ganarnos el pan, como dicen, pero también que lo que hacemos nos llene, nos haga felices, nos recompense emocionalmente y no solamente porque una empresa decidió que nos va a dar ciertos beneficios, sino que aquello que hacemos en el día a día nos hace felices. Entonces, cuando logramos encontrar ese propósito, es muy importante que lo podamos cultivar no solamente desde, por ejemplo, yo soy Viri, soy editora en LinkedIn, me encanta mi trabajo, pero pues también me encanta la parte de la comunicación en general, ¿no? Entonces me gusta conducir eventos, por ejemplo, me gusta hacer catas del tema de mezcal, que está muy asociado a mi trabajo como comunicadora, ¿no? Esta parte de exponer, de poder hacer divulgación educativa sobre ciertas cosas. Entonces, todas estas aptitudes y este propósito que yo he encontrado, cómo lo exploto y cómo lo capitalizo no solamente dentro de la organización que hoy represento, ¿no? O sea, yo hoy trabajo para LinkedIn, es mi principal ingreso, soy muy feliz haciendo mi trabajo, pero también dentro de mi vida, mi propósito puede llegar a más espacios y puede conectarme con más gente y puede abrirme otras oportunidades. Entonces, ¿cómo capitalizarlo y cómo conectarlo aún siendo empleado? Pues aprovechando estas herramientas de poder encontrar estos espacios. O sea, yo digo siempre así, LinkedIn es una vitrina por excelencia, pero hay muchos espacios en los que nosotros podemos dejar muy claro estos conocimientos y estas actitudes que tenemos para que las personas que nos conozcan, ya sea en persona o ya sea a través de nuestros perfiles, les quede muy claro que nosotros traemos a la mesa no solamente el título y no solamente la capacidad de lo que tenemos hoy por hacer. O sea, si tú me dices, Viri, ¿cuáles son tus aptitudes? Yo no puedo quedarme únicamente como diciendo, puedo mandar notificaciones al interior de LinkedIn, puedo evaluar perfiles de Top Boys, puedo dar talleres sobre creación de contenido en la plataforma. O sea, esas son cosas que hago en mi día a día y que me hacen feliz claramente, pero cuando tú me hablas de mis aptitudes, yo te puedo decir, bueno, me gusta hablar en público, me gusta tener conversaciones interesantes, me gusta platicar con personas y después poder ayudarles a contar su historia. Entonces, cuando nosotros tenemos muy claro como nuestro propósito, es muy fácil encontrar esos espacios en los que hacer ciertas cosas nos puede ayudar a conectar con las personas indicadas para capitalizarlo todavía más. Pero lo importante es la búsqueda del propósito. Creo que cuando hablamos del propósito, la parte más difícil no es capitalizarlo y no es encontrar los espacios, sino tener claro cuál es nuestro propósito y qué es lo que queremos hacer, porque es lo que ya nos permite poner manos a la obra sobre qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Es como decir, pues
tengo muchas herramientas a la mano, tengo las mejores plataformas de inteligencia artificial, tengo un gran perfil en LinkedIn, pero ¿para qué lo quieres? ¿Qué quieres hacer? Y esa pregunta a muchos nos cuesta trabajo, o a muchos nos cuesta años llegar a ese punto en el que ya la podemos responder. Bueno, muy bien. Y una pregunta compleja. ¿Uno encuentra el propósito o el propósito lo encuentra uno? ¿Qué opinas tú? Pues yo creo que lo encuentras, porque y toma tiempo. O sea, creo que nos cuesta mucho trabajo encontrarlo. Por eso parece que a veces te encuentra a ti. Porque como que un día despiertas o te ves haciendo algo y dices, es que era por aquí, ¿no? O sea, eso es como este gran epifanía, ¿no? Este gran momento en el que dices, hoy a lo mejor la regué y todo el tiempo era por aquí. Creo que sí nos puede pasar que lo tengamos como de pronto, pero muchas veces creo que más bien tiene que ver con que nos vamos dando cuenta que hemos estado caminando hacia allá y como que ya de pronto adquirimos esa certeza de, era por aquí. Pero sí creo que es un proceso complicado para muchas personas y creo que toma tiempo. Y creo que muchas veces podemos pensar, y también creo, perdón que me haga bolas, pero es que acabo de tener yo esa epifanía, que el propósito también puede ir siendo flexible y puede ir yendo transformándose en este camino. O sea, como que puedes empezar tu carrera pensando que tu propósito es uno, trabajando hacia allá, quizás llegar y decir, creo que ahora, en este siguiente paso, ya mi propósito no es este inicial, o ya cumplí mi propósito hasta aquí y ahora quiero llegar a este otro punto. O ahora quiero cambiar inclusive de carrera porque mi propósito se está alineando hacia otra dirección. Creo que eso es válido y creo que a veces nos da miedo como llegar a esas conclusiones, porque siempre encontrar nuestro propósito, apostarle y trabajar en función a ese propósito va a implicar que salgamos mucho de la zona de confort, porque la zona de confort es ahí donde, no sé, llega nuestro sueldo cada mes, donde pues estamos medianamente bien, cumplimos objetivos y ya. Muchas personas pues se sienten como cómodas en ese stage y no viene como esta pregunta de cuál será mi propósito, o estoy atendiendo mi propósito, o me está haciendo feliz. Lo cierto es que cuando te llega, ya es como que ya no lo puedes negar, es como cuando te enteras de los Reyes Magos o Santa Claus, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, o sea, es como, a ver, quiero volver a pensar igual que antes, ya no puedes. Entonces, un poco ese es para mí ese es el descubrimiento del propósito, que te queda muy claro qué es lo que quieres hacer, hacia dónde quieres caminar, y entonces ahí es donde puedes abrir los ojos y puedes aprovechar las diferentes herramientas que tienes al alcance para sacarle jugo a ese propósito, para cultivar tu marca personal. Y una cosa bien interesante que dijiste, aún siendo empleado, es que ser empleado no te limita. O sea, ser empleado te da una plataforma en la que tú tienes responsabilidades, en la que tú tienes quizá visibilidad, quizá no, o sea, dependiendo de qué tipo de empleo estemos hablando, pero lo cierto es que tú eres un individuo que existe con o sin tu cargo. Entonces, cuando tú cultivas esa parte de mi propósito, yo soy esta persona, que es la parte de la marca personal, y mi propósito es entonces haces un trabajo muy integral acerca de quién eres profesionalmente, cómo te reflejas hacia los demás y qué es lo que consigues con eso. Entonces viene como esta parte de que empiezas a capitalizar, que era un poco lo que decías en la introducción del podcast. Cuando hacemos ese trabajo ya como parte de nuestro día a día, como parte de quienes somos, las oportunidades monetarias empiezan a llegar y empiezan a llegar de formas que nosotros ni siquiera pensábamos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú hoy vienes porque vienes de participar en un evento bien interesante que seguramente publicarás de eso más adelante en tus perfiles, pero yo quisiera preguntarte ¿qué estabas pensando sobre ese evento 2 años antes de empezar a participar?
tal vez ni siquiera lo tenías en el radar. Entonces, y ahora ya es parte de tu agenda, tal vez, ¿no? Entonces, de pronto eso se convierte como en parte de nuestra vida, o sea, esas oportunidades que llegan se convierten en parte de nuestra vida, las personas alrededor de esas oportunidades se convierten en parte del ecosistema de personas que son cruciales para nuestro día a día, que son buenos aliados, inclusive que se vuelven amigos, y todo eso llega porque tú lo cultivaste, ¿no? Y a veces uno empieza a sembrar y no sabe lo que va a salir, como que uno avienta las semillas y dice, pues a ver qué sale, y sale cosas muy muy buenas. Entonces pues el trabajo nunca va a ser estéril, yo creo, o sea, como ponerle esas ganas, trabajar en ese propósito no es algo que sea estéril. A veces pensamos que no avanzamos, pero sí lo estamos haciendo. Siempre hay un avance y esto es importante y es pensar como el bambú. ¿Cuánto tiempo se demora el bambú en sacar su primera cabecita hacia el aire y lleva más de 6 años? Y después cuando ya sale, se demora muy poco en crecer y ya volverse casi indestructible. Entonces esto es importante entender que el trabajo va por dentro. Me gusta mucho esto que tú mencionas. Me gusta también lo que mencionaste, que el propósito evoluciona, porque también a veces las personas creen que es que ya encontré mi propósito y es como vas a la notaría de la vida, firmas y de ahí ya no te puedes salir, no te puedes mover. El propósito evoluciona con las personas y también pues me parece interesante lo que tú mencionas con respecto a este evento donde tuve la gran oportunidad de presentar 2 libros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la feria más grande de toda Latinoamérica, y realmente te quiero confesar que más de unos años a mí jamás se me hubiera ocurrido el pensar que iba a estar allí y que iba a presentar un libro. O sea, jamás. Y ahora pues fueron 2, uno en coautoría, el otro el de la venta silenciosa. Así que es bien interesante este ejercicio porque el monetizar el propósito puede ser desde cualquier lugar, desde un lugar de un emprendimiento, desde un lugar de una marca personal pura y dura en donde das conferencias, desde ser empleado, etcétera. Lo importante sí es tener muy claro qué es lo que uno quiere y cómo puede aportar al mundo, porque tú desde tu rol hoy aportas muchísimo a toda la comunidad. Y eso es súper interesante, entregando las noticias, revisando qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, etcétera. Bueno, Viri, aquí unas preguntas que no podría dejar de hacerte. Entonces, sé que no existe una fórmula y no existe la fórmula mágica para crear un contenido que sea ganador en LinkedIn. Pero tú, ¿qué recomendaciones quisieras dejarles desde tu experiencia a las personas que estamos creando contenido? Como dices, no hay fórmula, no hay una sola vía para poder comunicar efectivamente con las audiencias. Quien lo diga está mintiendo. Hay diferentes audiencias para todos, hay todo tipo de audiencias. Hay las que son muy exigentes, que son muy especializadas, que requieren información inclusive a veces técnica, que reaccionan muy bien a la información técnica. Hay audiencias que tienen que ver más con resolver cosas, como que están buscando hacks, tips, y entonces esa es otra vía de llegar a las audiencias. Y audiencias que responden muy bien al contacto humano, porque somos humanos. Entonces de pronto como que los posts de buenos días, tal, de pronto vemos una efervescencia que decimos, ¿qué onda? ¿No? Pero el cómo comunicar, cómo conectar, cómo crecer nuestras audiencias y cómo tener un post exitoso tiene mucho que ver con qué tanto pensamos en las personas a las que ese contenido va dirigido cuando nosotros publicamos algo. Nosotros creemos en LinkedIn que todas las cosas que nosotros tenemos para comunicar como individuos son importantes. Y cuando nosotros tenemos algo que comunicar, ya sea nuestro ascenso a lo mejor, o ya sea un hack, o ya sea un conocimiento que queremos compartir, o una opinión, ya es valioso. Y cuando lo hacemos, ya cumplimos, ese mensaje ya cumple una función dentro de nuestro perfil y nuestra historia profesional. Se documenta. Se documenta que logramos un ascenso, se documenta que aprendimos una nueva cosa, se documenta que estamos compartiendo algo de valor. Ahora, ¿cómo hacemos que esa función evolucione de nada más compartir algo y documentarlo a conectar con las personas? La única forma en la que logramos ese propósito, hablando de propósito, la única forma en la que alcanzamos ese propósito es cuando pensamos en qué tanto lo que estamos compartiendo es útil para las personas que queremos que lo lean. Cuando logramos compartir información, compartir contenido, compartir opiniones que son valiosas para nuestra audiencia, es cuando logramos la construcción y el crecimiento de esa audiencia.
Entonces va a ser muy complicado que nosotros pues tengamos éxito si nosotros solamente estamos pensando en la importancia de nuestro mensaje y no en el propósito de nuestro mensaje. Entonces eso pasaba mucho con la publicidad. En el pasado teníamos empresas que decían, bueno, a ver, este es mi producto, una joyería, ¿no? Y tú eras mi persona de publicidad y comunicación y yo te decía, Guillermo, tenemos que vender esto. No sé cómo le vas a hacer, hazle una campaña increíble que me permita llegar a mis objetivos. Y entonces, tradicionalmente lo que pasaba es que se mencionaban 50 veces el nombre del producto, es que se hablaba de los beneficios del producto, pero era una comunicación unilateral, en la que solamente estábamos como promocionando y nos quedábamos como en esa parte. Las cosas fueron evolucionando de tal forma que hoy tenemos consumidores que inclusive la publicidad les ha creado las necesidades de que necesito comprar esa joyería, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a satisfacer esas necesidades, que pueden ser creadas o pueden ser perfectamente legítimas, cuando nosotros con el contenido que estamos compartiendo satisfacemos esa necesidad de conocimiento, esa necesidad de un detonante de una conversación valiosa, esa necesidad de un hack. A mí me encantan los posts de hacks, ahora que hablamos de inteligencia artificial, estas personas que comparten slides con prompts, ¿no? Este es el mejor prompt para que tu correo electrónico pueda filtrarte los mensajes importantes. Ese tipo de posts a mí me encantan y pues sirven y conectan con audiencias, a veces son audiencias especializadas, a veces son audiencias más generales, pero yo creo que la clave para que un contenido funcione no tiene que ver con la fórmula de cómo lo estructuramos, tiene que ver con la estructura y la esencia del contenido que permita resolverle una necesidad a la persona que lo está leyendo. Bueno, muy bien. El año pasado que estuve aquí con mis alumnos, que ustedes muy amablemente nos invitaron aquí a conocer las universidades y tú nos diste una charla maravillosa, nos hablaste de los videos verticales. Los videos verticales en ese momento pues estaba LinkedIn apostándole muy fuerte. ¿Qué ha pasado con los videos verticales? ¿Cómo los sientes en la plataforma? Etcétera. Yo, en mi opinión, digo que siguen funcionando, pero existen otras opiniones que dicen, oye, ya el video vertical LinkedIn le está dando la vuelta hacia otro tipo de formatos. Yo creo que más, algo que es innegable es que como sociedad, como humanidad, hemos evolucionado mucho en la forma en la que consumimos contenido. Entonces hemos pasado, como te decía en el ejemplo del tema de la evolución del periodismo, pasamos de únicamente leer noticias a consumir noticias en un formato audiovisual. Entonces, como personas, como usuarios de Internet, nuestros hábitos de consumo evolucionan todo el tiempo y no son fijos, ¿no? Entonces de pronto podemos tener esta parte, yo te daba un ejemplo, ¿no? A mí me encantan los slides porque se me hace una forma como muy interactiva en la que uno va aprendiendo, que es muy concisa, que inclusive obligan a quien va a publicar un contenido en carrusel a generar ideas bien concretitas, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta sobre video, desde LinkedIn nosotros sí creemos que es importante tener un balance en los formatos. ¿Por qué? Porque no todas las personas, si bien es cierto que cada vez consumimos más información de modo audiovisual, aprendemos más a través de video inclusive, pero también aprendemos de otras formas y también la interacción es muy, muy relevante. Lo cierto es que nuestras audiencias se piden y se sienten cómodas con diferentes tipos de contenido. Entonces, sí, los videos son relevantes, los videos son una pieza importante dentro del feed de los usuarios, pero no todos los usuarios conectan únicamente con ese formato. Entonces, sí hubo un boom, el LinkedIn ha apostado por explorar cada tendencia que se ve y creo que eso es algo bien interesante y que no solamente como las grandes tecnológicas como LinkedIn, sino como personas y como creadores de contenido, mucho de lo que tenemos que hacer es explorar, ¿no? Explorar, hacer ensayo y error sobre qué tal que ahora le voy a dar prioridad a este formato y voy a ver qué va a pasar. O qué tal que ahora voy a explorar un abanico muy balanceado con todos los formatos. ¿Qué tal que ahora le voy a apostar por un newsletter, ¿no? Lo que pensábamos al principio. Entonces sí, el tema de video es algo que tenemos presente, que hemos explorado, que tiene relevancia dentro de la plataforma. Nuestras recomendaciones ahí, pues hago el comercial de que pues los videos cortos funcionan muy bien. Un tip que funciona bastante y que para mí
como que son de esas cosas que de pronto como que te explota la cápsula dentro de la cabeza, es el tema de los subtítulos. Eh, yo antes pensaba así como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué ponerle subtítulos, no? O sea, y es una cuestión de accesibilidad y hablábamos justo de la inclusión, que tiene mucho que ver con eso, pero lo cierto es que también en nuestros hábitos de consumo, a mí me ha pasado muchas veces que yo estoy en la sala de espera de un médico, no puedo traer mis audífonos porque estoy esperando que me llamen y me sorprendo a mí misma consumiendo contenido en video con subtítulos. Entonces eso nos permite que la idea quede más clara, sobre todo si lo que queremos es dejar claro un concepto o explicar algo que pueda ser complejo. Al tener subtítulos le ayudamos a las personas a que puedan tener más fija la idea y pues nos permite llegar a más gente. Ese mismo contenido, solamente que en el tema de los subtítulos, nos permite llegar a más personas. Pero en conclusión yo diría que en un momento en el que todo el mundo dice, esto es el rey, o sea, antes decían el contenido es el rey, pero ahora es el video es el rey, en algún momento fue el GIF es el rey, ¿no? Los memes son los reyes. Ok, creo que las audiencias nos piden un balance y nosotros como creadores de contenido podemos apostar por un balance en el que veamos qué fórmula aplica mejor para nuestro contenido y nuestra audiencia. Entonces cuando nosotros le pegamos, es momento de sacarle provecho y es momento de pensar cuál va a ser el siguiente cambio porque tenemos que seguir experimentando. Claramente, lo único constante es el cambio y fíjate que estaba leyendo una estadística en donde más del 50% de las personas que consumen video vertical lo consumen sin sonido. Wow. Y esto es algo que ya estamos hablando de una potencia importante, porque yo también dije, claro, esto es inclusivo, esto está muy bien, pero cuando uno ve que uno mismo consume sin sonido y pues si no hay subtítulos, pues sigue derecho porque pues no, solamente imágenes pues no se puede, a no ser que sea un mimo o algo así que uno esté viendo allí. Bueno, muy bien. Y esta pregunta súper obligada y que me la hacen con una frecuencia altísima. Y es, ¿cómo se puede convertir una persona en top voice de LinkedIn, un creador de contenido? Gran pregunta y también me la hacen muchas personas en muchas oportunidades. A mí me encanta el programa Top Voices porque es una iniciativa que LinkedIn puso en marcha hace ya bastante tiempo para reconocer a aquellas personas que son líderes de opinión dentro de la plataforma y que cumplen o nos ayudan a nosotros a generar este ecosistema en el que las personas encuentran información de muy alta calidad, información fidedigna y que encuentran información valiosa para su día a día. Entonces, ¿quiénes son los top voices en LinkedIn? Pues son personas que son especialistas en un tema, que son personas que están activas dentro de la plataforma. Entonces, esos son como muchos, o sea, muchos de los requerimientos es que sean líderes en su tema, que sean personas que sean activas en la plataforma, que su comunidad esté en crecimiento. Y con qué no, muchas personas me dicen, pero ¿cuántas personas? ¿Cuántos usuarios? No hay un número que nosotros podamos decir, a partir de tanto ya puede ser top voice. Nosotros lo que estamos buscando es que cuando esta persona comparte esta información valiosa, estas opiniones, estas tendencias, cuando estas personas están constantemente compartiendo el conocimiento que los ha hecho llegar a ser líderes, esa comunidad que ellos tienen sea grande, o sea, sea muy grande que los tenemos, o sea, moderadamente grande, reacciona de una forma proactiva a generar conversaciones. Entonces, eso es lo que estamos buscando cuando hablamos de perfiles de top voices. Mucho ayuda que la persona ya sea una persona relevante y reconocida fuera de la plataforma. Para que te des una idea, pues muchos de los top voices pues son celebrities corporativas, por así decirlo, ¿no? Hemos tenido a Richard Branson, a Bill Gates. Entonces estamos hablando de que realmente buscamos que los top voices sean personas, sí, relevantes dentro de las industrias, pero no solamente eso, no solamente que sean reconocidas, sino que ese contenido que comparten sea muy valioso para las personas que lo consumen. Entonces, de eso depende la cuestión de ser top voice. A nosotros nos llegan de pronto ejecutivos de compañías que son muy interesantes los perfiles, que tienen un liderazgo muy relevante dentro de sus comunidades industriales o empresariales, pero que no son muy activos, que no les gusta como participar de la dinámica de compartir
perspectivas personales. Y no con ello me refiero a que hablen de sus hijos o de su vida personal, sino qué opinan ellos desde su propia voz, no desde la voz de su corporación, sino desde su propia voz, qué opinan de los temas, qué conocimiento están compartiendo. Cuando las personas cumplen con la parte de ser muy relevantes dentro de una industria, pero no cumplen con la parte de que la información que comparten conecte con su comunidad, entonces ahí ya nos vemos como en una... no, es muy difícil poder tener un top voice que tenga esas características. Entonces sí buscamos personas que sean conocidas, que sean seguidas, que sean líderes dentro y fuera o dentro o fuera de la plataforma, pero lo más importante es que su comunidad tenga una dinámica en la que quede bien clarito que lo que están compartiendo ellos es valioso para esas comunidades. Ahí es donde ya ponemos mucha atención, donde al momento de evaluar, pues sí podemos tener a un top voice porque sabemos que esa persona es muy relevante para la comunidad que lo sigue. Y entonces ahí le podemos otorgar un match. Ok, y aquí estaríamos hablando de micronichos. En algunos casos, cuando tenemos perfiles muy especializados, sí podríamos hablar de personas que sus comunidades no son muy grandes, pero sí son top voices. Pero sí estamos hablando de perfiles que experimentan en los diferentes formatos, que cada post que generan de toda una conversación, que no venden activamente dentro de la plataforma. Eso es muy importante porque cuando la plataforma detecta que hay una actividad de venta directa, pues ahí ya no podemos hacer un perfil, ya no es susceptible a ser top voice. O sea, lo que estamos buscando es que estas personas tengan un liderazgo auténtico dentro de la plataforma y que el contenido que están compartiendo sea relevante para sus audiencias. Que es un poco es como el discurso que vengo dando desde hace unos minutos, cuando nosotros la verdadera conexión y la verdadera relevancia se da cuando aquello que estamos compartiendo es importante para las personas que consumen ese contenido. Excelente, entonces bueno, ya lo sabes, está clarísimo, no es hablar de todo y por todo y a toda hora, sino ser muy relevante ante tu audiencia. Y aquí yo rescato algo, es que siempre que vayas a publicar, piensa en el objetivo de esa publicación. ¿Qué esperas que esa publicación te dé? Y adicionalmente, ¿a quién le estás hablando? Porque a veces publicamos por publicar, y yo empecé publicando contenido en LinkedIn así. Cuando empecé hace, que puede ser unos 8 años, yo lo que hice fue un benchmark y me di cuenta que los que eran virales publicaban frases motivacionales. Y yo dije, perfecto. Eso sí es fácil, entonces yo me entraba a Pinterest o donde fuera, yo no recuerdo en dónde me encontraba frases de todos los colores, sabores, idiomas, y pues no pasaba nada. Sin embargo, en el contenido número 72, porque yo sí lo que tenía claro es que lo iba a parar. En el contenido 72 quise compartir una experiencia, que yo venía de experiencia de cliente, compartir la experiencia y ¡boom! Explosión. Total, y ahí intuitivamente dijo, claro, es que yo tengo que compartir mi conocimiento. Y no tengo que quitarme ese síndrome de speaker motivacional porque no lo soy, ¿sí? Ni tampoco soy un pensador ni nada de esto, ni un filósofo, sino debo convertir a LinkedIn en mi diario de reflexión. Y eso fue lo que empecé a hacer y empezó a suceder la magia. Lo mío fue completamente intuitivo, yo no sabía nada de nada, ni con nadie, ni había hablado, ni había estudiado, pero fue muy bonito porque fui creciendo y me fui convirtiendo en una figura de autoridad dentro del nicho de experiencia de cliente en mi país, en donde ya me invitaron a conferencias, ya nos sacaron en un libro, etcétera. Y ahí pues es que le empecé a ver a LinkedIn el lugar ideal para poder compartir mi conocimiento. Y fíjate que después ya empecé a cambiar ese propósito y esa manera de lo que yo quería hacer, porque sencillamente yo cuando publicaba era reflexionando y abriendo discusiones amables de gente que sabía del tema o que no sabía y quería opinar. Así que esto está bien interesante. Recuerda lo que te dijeron. Haz la tarea con juicio. No esperes a llegar al 1.000.000 de seguidores, ni a los 100.000, ni a los 50.000. Esto no va de seguidores. Hay top voices que hablan a unas audiencias pequeñas, pero tienen unos engagement tremendos y las audiencias los adoran porque están compartiendo conocimientos desde la autenticidad, desde la generosidad y por supuesto desde un valor muy grande para dichas audiencias. Y aquí, ¿algún consejo que quieras dejarnos ya para cerrar este podcast?
a todos los creadores de contenido o no creadores de contenido que dicen, wow, Viri me convenció, voy a empezar a generar contenido en LinkedIn? Sí, yo creo que, a ver, hablar de, por ejemplo, el tema de Top Voices, creo que es como meternos a la autopista a veces sin saber manejar, ¿no? Si somos esa persona que ya tenemos nuestro perfil activo, pero que no sabemos cómo empezar una estrategia de contenido, a lo mejor sí vale la pena de pronto estas estrategias que yo he visto que varias personas promueven de lo que tú mismo hiciste. Vamos a disciplinarnos y a ser activos. A lo mejor por ahí hay que empezar, ¿no? De pronto estas estrategias de 12 días publicando, que luego dices, híjole, ya no sé qué publicar, pueden ser un muy buen ejercicio para darte cuenta por dónde está tu voz, ¿no? Tampoco se trata de que tu primer post que tú haces conscientemente va a ser súper conector con tu audiencia y todo. No, pero ir publicando de forma frecuente te va a ayudar a darte cuenta quién es tu audiencia, si es que no lo sabes aún, quién es tu audiencia y qué formatos le gustan, qué consume, a qué horarios, porque a mí también me preguntan mucho, oye, pero ¿a qué horas publico? Es que depende mucho de quién te sigue, ¿no? O sea, no es lo mismo hablarle a grupos, por ejemplo, de mamás solteras, que muchas emprendedoras lo hacen y tienen unas comunidades impresionantes, que a médicos, que muchos profesionales lo hacen, o que a vendedores, ¿no? Que todo el mundo tiene hábitos distintos. Entonces, hacer una labor de publicar frecuentemente te va a permitir descubrir tu voz y te va a permitir descubrir quién es tu audiencia. Y un tip que yo les doy de oro, que a mí me gustó mucho, que lo hemos ido descubriendo conforme justo platicamos con las personas que crean contenido, cuando damos los talleres, es un detalle. Siempre hay que pensar, lo que les digo, en quién nos va a consumir. Les pongo el ejemplo más sencillo que a mí me gusta mucho poner. ¿Qué pasa? Y es que a mí me gustan mucho todos estos artículos que hablan sobre el cringe que nos da LinkedIn, ¿no? Así como de que es que LinkedIn da cringe. Ok, eso nos pone a nosotros desde adentro de la empresa a pensar qué podemos mejorar o qué dinámicas tendríamos que hacer diferentes. Pero lo cierto es que todos estos artículos que se quejan hablan desde la experiencia de yo como consumidor de contenido dentro de la plataforma. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a la FIL a presentar un libro y yo hago un gran post con unas fotos ahí maravillosas y que dice, sale Guillermo y sale la persona responsable de la edición a lo mejor y salen los directivos de todas las librerías donde este libro se va a poder encontrar? Y entonces Guillermo hace su post, que yo sé que Guillermo no lo hace así, pero hay personas que sí lo hacen así, con esa gran foto diciendo, estuve en este gran evento, en esta gran ciudad, y me acompañaron fulanito, sutanito, perenganito de esta empresa, pirrias. Yo como persona que te sigue diría, qué padre que fue, en el mejor de los casos. Pero las personas a las que les dan cringe este tipo de cosas, algunos dirán así como que, ¿qué esperan, no? ¿Que me dé envidia o qué, no? O sea, como que de pronto dices, bueno, ¿qué pasa? Este post, como yo te decía, ya cumple la función de documentar que algo pasó. Ya queda ahí como ya registrado que tú estuviste en este evento, que te acompañaron estas personas y que estuviste con estas compañías, lo cual ahí está bien, pero si lo que queremos es conectar, ¿por qué nos quedaríamos en ese mero registro? ¿Por qué no hablamos un poco del lado B, ¿no? O sea, así de qué implica viajar de un país a otro para presentar un libro, o ABC de las cosas que tienes que tener en mente cuando te toca resumir el contenido de 2 años de trabajo para tener un texto, ¿no? O sea, ¿cómo resumo el contenido de 2 años de trabajo de un texto en 40 minutos de ponencia? Este es el ABC para ver cómo fue mi proceso. Porque eso es lo que la gente obtiene valor. Porque cuando yo leo eso por parte de Guillermo, que yo sé que Guillermo trabajó muy duro en ese libro, que yo sé que Guillermo le está poniendo el corazón, que sé que ahí voy a encontrar claves para mi labor del día a día, pues entonces conecto con ese contenido, porque me está ofreciendo parte de su experiencia, sí, me está compartiendo que participó en el evento, pero me da insights que para mí pueden ser valiosos para mi día a día. Entonces ese es un poco un ejemplo de cómo podemos convertir eso que tenemos para comunicar en algo valioso para nuestra comunidad. Muy bien, y te voy a contar algo. Yo trabajé en un periódico
Nice. 7 años en el tiempo, el periódico más importante de mi país. Wow. Y lo que tú contaste es como cuando envían a los fotógrafos a los eventos y documentaban Pepito con fulanito, con no sé qué, si se más en el cóctel de tal y ya ahí quedó. Y el punto acá es, más allá de hacer ese docu-selling, que lo llaman de alguna manera, es qué viene detrás en ese proceso y ese agradecimiento genuino. O sea, que se vea que es genuino, porque a veces también se ven posts de que yo estoy aquí, tú estás allá y pues de malas tú. Sí, yo ya me puse todas las medallas del mundo y pues no funciona de esa forma. Y otro punto importante también, porque fíjate que pues yo genero contenido en casi todas las redes sociales, a excepción de Snapchat, que pues ahí no está mi audiencia para que me voy a meter allá. Pero, por ejemplo, en TikTok muchas veces me dicen, no, pero es que ya en LinkedIn eso es pura autoproclamación, que son mucho cringe, no sé qué, ese más. Y entonces es enseñarles, amigo, amiga, entrena tu algoritmo para que te aparezcan los contenidos que te interesan. Lo único que tienes que hacer es 3 puntitos en el post que viste, si te da cringe, si no te gusta, decir, dejar de seguir, no me interesa este contenido. Y el algoritmo se va entrenando para mostrarte contenido que realmente te interesa. Entonces también si tú pones de tu parte vas a lograr encontrar contenido de muchísimo valor en LinkedIn porque ahí va algo súper interesante. Ahora, sé que vamos en el último consejo, pero quiero pedirte ya, en Colombia le decimos la ñapa, el bonus track, vamos Ok. a llamarlo así, y es el tema de los comentarios. LinkedIn hace poco empieza a mostrarnos cuántas impresiones tienen nuestros comentarios. Y impresiones es cuántas veces se mostró el comentario en el feed de alguien. Y yo quise realizar un concurso con mis alumnos y una alumna que recién empezaba hizo un comentario de 250.000 visualizaciones e impresiones. Entonces, ¿cuál es el poder que tienen los comentarios? Porque es la mejor forma de empezar. Si tú no estás generando contenido, qué mejor es que te abran la puerta de un tema para que tú comentes de forma asertiva y pues obviamente siempre, siempre aportándole valor. ¿Qué opinas tú de estos comentarios? Es que justo esa es una de las partes que para nosotros es más relevante, el tema de la conversación. El comentario es la forma en la que tú te involucras en el tema a partir de justo el contenido que alguien más compartió. Y es una oportunidad para que tú también, o sea, si tú no lo posteaste, que tú puedas ser partícipe de la conversación. Y también es una forma bien, bien, bien valiosa e interesante de conectar con otras personas que pueden ser valiosas para tu red de contactos. Entonces, ahí yo creo que la parte de ser partícipe, ahorita lo que decías, ¿no? Cómo yo entreno mi algoritmo para que me venga solito aquello que puede ser valioso para mí y que me filtre aquello que no resulta relevante. También la parte de ser partícipe de conversaciones nos va a permitir desde la plataforma poder mostrar aquellos temas que son relevantes para ti, aquellos autores que son relevantes, aquellos creadores de contenido que son relevantes para ti dentro de tu feed. Entonces sí es una manera bien, bien interesante de mantener tu perfil activo, de proyectar seniority, de proyectar conocimiento y experiencia en las conversaciones. Formar parte de conversaciones es uno de los tips de oro que nosotros damos en los talleres de creación de contenido. De hecho, me voy a echar el comercial. Guillermo y yo hace unos meses tuvimos un curso que viene de las buenas prácticas de LinkedIn, donde vi varios de los consejos que ya les compartí hoy, pero que nos enfocamos precisamente en cómo ustedes en su día a día pueden generar contenido y empezar a tener su propia audiencia y ver qué parte de la ventana que les ofrece LinkedIn puede ser provechosa para ustedes. Y Emma participó dándonos también varios de los consejos desde la experiencia que él tiene con sus alumnos y con sus emprendimientos, de cómo precisamente generar valor a través de los contenidos. Entonces, ese curso quedó registrado en el perfil de LinkedIn Noticias América Latina, en la parte de eventos pasados, ahí lo pueden encontrar. No me recuerdo qué mes fue, pero tiene algunos meses que lo hicimos, fue este año si no mal recuerdo, pero ahí ustedes lo pueden ver y pueden ver también el expertise de Guillermo que nos hizo favor de acompañarlos en ese momento. Yo fui súper feliz cuando me invitaron. Yo como, wow, qué es honor tan bonito de poderlo trabajar, porque fíjate, yo ya he publicado más de 4.000 contenidos en LinkedIn. Es que justo para nosotros es muy valioso que haya personas que le están poniendo interés y metodología a la forma en la que comparten su contenido dentro de la plataforma, porque nos da a nosotros también insights de por dónde nosotros tenemos que
pues promover más las conversaciones, las dinámicas. Entonces, pues nosotros nos sentimos contentos de que haya personas que nos ayudan a promover buenas prácticas dentro de la plataforma, que consultan con nosotros cuáles son las mejores formas de conectar, de aprovechar la plataforma, porque eso nos permite pues llegar a más personas, ¿no? Desde el trabajo que nosotros hacemos desde editorial, que buscamos activamente desde nuestras notificaciones editoriales poder conectar a las personas con los temas que le interesan. Una de las partes también es la cultivación y el dar estos insights de creación de contenido, y pues para nosotros estos espacios, inclusive este podcast en el que tú me das oportunidad de hablar de las buenas prácticas, de lo que estamos viendo desde LinkedIn, pues nos ayuda a nosotros también a que haya más personas compartiendo información de valor, que tengamos más conversaciones interesantes y potencialmente más top voices, ¿no? Que es algo que sí queremos ver más expertos compartiendo su contenido, cultivando sus comunidades y detonando esas conversaciones que son muy valiosas para el ecosistema de la plataforma. Muchísimas gracias, Viri. ¿Y en dónde te pueden encontrar? Viridiana Mendoza en LinkedIn, ahí estoy, yo me lo paso en LinkedIn, entonces, Literal. literal, y pues me encanta leer, pues, ¿no? Me encanta de pronto encontrar estos contenidos, estos hacks, estas lecciones, esta información que pueda resultar valiosa, y pues siempre abiertos a justo ver qué nuevas cosas están explorando los miembros de la plataforma para poder conectar con sus audiencias. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá y quiero cerrar con esta frase que me dijo mi mamá algún día. Nadie sabe tanto que no pueda aprender, ni nadie sabe tan poco que no pueda enseñar. Gracias por estar acá. Una frase muy buena. Muchas gracias por invitarme. Gracias.